ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Semana Santa. ¿Cómo lo vive usted? Aquí con Salvador de Lutri queremos enfatizar el hecho central, tal vez, el día de Pascuas. Creo que ahí, Salvador, es donde explota todo, de alguna manera, para decir la alegría, las ganas de salir adelante que tuvieron los primeros cristianos. Uh-huh. Bueno, cuando Jesús se reunió con los discípulos y les habló más o menos 6 meses antes de que le era necesario ir a Jerusalén y morir y resucitar, encontró en los discípulos una tremenda resistencia. Ninguno de ellos quería realmente que Jesús fuera a Jerusalén. Lo querían desviar. Claro, y insistían, ¿no? Uh-huh. Es decir, mientras que Jesús se mantuviera en esa, y los discípulos iban a estar en contra. Lo siguieron un poco por disciplina y por respeto, pero no porque ellos hubiesen entendido realmente cuál era el mensaje. Y cuando llegaron a Jerusalén, bueno, se produce el hecho del Domingo de Ramos con los que eran adeptos de Jesús y los que entendían a Jesús. Pero tenemos que entender también que en la Pascua, que se celebraba en la ciudad de Jerusalén, en el templo de Jerusalén, único templo de los judíos, era una fiesta que congregaba prácticamente a toda la nación. Por lo tanto, había miles y miles de personas en una ciudad pequeña, y toda esa gente era manejada por el sacerdocio, uh-huh, y estaban bajo el control de los romanos. Incluso era gente que venía de otras partes, ¿no?, que profesaba el judaísmo, o eran judíos que vivían en el extranjero incluso. Claro, porque hay que entender que los judíos tenían como ley que había que celebrar la Pascua en el templo. Uh-huh. Por lo tanto, los que vivían, los judíos helenistas y todo eso, hacían el viaje para estar en Jerusalén en esa época. Era un conglomerado tremendo de gente que la ciudad de Jerusalén no podía albergarla. Entonces se armaban carpas por las calles. El gobierno romano tenía que arreglar todas las vías de llegada a Jerusalén, cuidar la parte sanitaria, y los pueblos vecinos se abrían también para dar lugar a los peregrinos. Lo que quiere decir que parece ser que muchos de los seguidores de Jesús se hospedaban en Betania, que está a un costado de Jerusalén, del otro lado del Monte de los Olivos, ¿no? Eso hizo que los enemigos de Jesús vieran como oportunidad que podían realmente hacerle un juicio sumario y matarlo si lo prendían a tiempo. Bueno, todos sabemos de que sobornaron a Judas. Judas señaló el lugar donde iba a orar, en Getsemaní. Allí fueron, lo prendieron aproximadamente pasadas las 11 de la noche, seguramente pasadas las 11 de la noche, y a las 9 de la mañana del otro día lo tenían ya crucificado, clavado en la cruz. Lo que quiere decir que dieron un golpe de mano, por así decirlo, uh-huh, ¿no?, en un término muy de la calle, para que no pudieran reaccionar los seguidores de Jesús, que tal vez, como decíamos, estaban en las poblaciones vecinas. Quiere decir que los que se despidieron de Jesús ese día lo vieron sin ningún problema, y al otro día, cuando entraron a Jerusalén, estaba en la cruz ya. Impacto terrible. Para eso hicieron un juicio sumario. Uh-huh. Esa noche lo llevaron ante el Sanedrín, que era el supremo tribunal judío, lo mandaron a la casa de Herodes para que lo juzgara Herodes. Herodes lo devolvió, fueron a buscar a Poncio Pilato, lo hicieron juzgar por Pilato, lo que quiere decir que hicieron allí toda una serie de maniobras hasta que lo crucificaron. La crucifixión era para los discípulos, para los que estuvieron cerca y para los que venían de lejos, el final de la historia. Es decir, que muchos habrán mirado a la cruz pensando, bueno, en algún momento se va a desprender de la cruz y va a manifestarse victorioso sobre todos estos enemigos. Pero no fue así. Y creo que el momento cumbre en que se desmorona la esperanza es cuando la cabeza de Cristo cae porque entrega el espíritu y muere. Uh-huh. Y en ese momento en que Él expira, expiran también las esperanzas de muchos de ellos. Entre los discípulos, por ejemplo, hay hombres como Pedro, como Tomás, que pasaron gravísimas crisis personales. Pero también el grupo de mujeres, que eran las encargadas de los ritos funerarios, también pasaban momentos muy difíciles. Entre las mujeres, por ejemplo, había una, María Magdalena, de quien dice la Biblia que Jesús había sacado 7 demonios,
No sabemos muy bien a qué se refiere esto, si había tenido si es un tema de posesión, si había practicado el ocultismo, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que algo espiritual había allí perturbando la vida de ella y Jesús la había liberado de eso. Por lo tanto, ella había seguido a Jesús y uno puede imaginarse el alma de esta mujer cuando ve que Jesús muere. Es decir, se acaba la esperanza. El miedo de que esto diera comienzo a una reacción de los enemigos de Jesús contra los discípulos, se produce la misma noche que a Jesús lo prenden, cuando Pedro es el primero que lo niega, y después los encontramos a los discípulos todos encerrados, bajo llave, por miedo a que los judíos tomen represalias. Lo que quiere decir que había un ambiente realmente de derrota, de victoria, había vencido Pilatos, Herodes, Anás, Caifás, todos los enemigos habían vencido, ellos estaban derrotados. Al tercer día, cuando comienza el día de Pascua, muy temprano a la mañana, las mujeres fueron para cumplir con el rito funerario en el cadáver de Jesús. Lo que quiere decir que ellos ya daban por terminado el asunto. Jesús era un cadáver. Las mujeres llevaron los ungüentos y, de acuerdo a la costumbre judía, el cadáver se llevaba y se colocaba en un sepulcro, no se inhumaba, sino que se lo colocaba en un sepulcro, y iban durante 3-4 días y le ponían ungüentos para que la corrupción no fuera tan rápida. Claro. Lo que quiere decir que cumplían un rito funerario. Cuando ya la corrupción empezaba, se cerraba el sepulcro y se sellaba y se dejaba que hiciera el proceso de disolución. Después de bastante tiempo, entonces se retiraban los huesos. Quiere decir que las mujeres iban sabiendo que iban a cumplir un rito funerario y llevaban también todos los ungüentos como para cubrir el cuerpo de Jesús. Cuando llegaron, encontraron que la piedra del sepulcro estaba revuelta, es decir, no estaba tapando la entrada de la cueva, del sepulcro, del lugar ese tallado en la piedra que estaba en aquel lugar. Por el contrario, se encontraron con 2 varones vestidos de blanco que les preguntaron por qué buscaban entre los muertos el que vivía. Ellas estaban realmente consternadas frente a esto. ¿Qué es esto? Claro, y fueron a buscar a los discípulos. Y los discípulos vinieron, ahora hay que entender, estas 3 mujeres hicieron todo el camino hasta el sepulcro, del sepulcro volvieron a entrar a la ciudad para conversar con los discípulos volvieron y ellas volvieron con ellos, y finalmente los discípulos se fueron, y María Magdalena se quedó allí, al lado del sepulcro, cansada seguramente de las idas y de las vueltas, pero además porque le habían quitado a ella lo que para ella en ese momento era fundamental, que era el cuerpo de Jesús. Y es notable esto. Es notable porque cuando ella está mirando el sepulcro, a pesar de lo que han dicho de la resurrección y todo, ella sigue buscando un cuerpo muerto. Hasta tal punto que se acerca Jesús resucitado detrás de ella, y ella, creyendo que es el que cuida el lugar, le pregunta dónde ha puesto el cuerpo, porque se lo quiere llevar. Lo que habla de una profunda incredulidad todavía en esta mujer, pero también habla de una tendencia, porque el que reclama el cadáver, como en este caso, María Magdalena reclama el cadáver. ¿Para qué lo reclama? Reclama el cadáver porque ella quiere honrar ese cadáver, y sin darse cuenta, inconscientemente, ella está inventando, o repitiendo tal vez lo que ya está inventado, una religión centrada en la muerte. ¿Qué va a hacer ella con el cadáver? Ella seguramente lo va a poner en un lugar, va a esperar la disolución, va a honrar esos huesos, va a homenajearlos, va a vivir del recuerdo. Es decir, una religión que tiene que ver en el centro a Jesús, pero que está impregnada de muerte. No hay vida para nada. De intrascendencia. Esa sería la religión de la muerte, la religión de la desesperanza, la religión que no tiene salida. La religión de muchos hombres, ¿no es cierto?, que ven el desgaste del tiempo y a la muerte como la meta final, última, acabada de la existencia. Cuando iba a cumplir 50 años, Jorge Luis Borges llegó a vivir muchos más años, ¿no es cierto? Sí. Pero cuando iba a cumplir 50 años, en esa fecha que es crítica, ¿no?, para un hombre se da cuenta que llega a la mitad de siglo, él escribió un poema. Y ese poema se llamaba Límites. Y decía: hay una línea de Berlín que no volveré a recordar. Hay una calle próxima que está vedada a mis pasos. Hay un espejo que me ha visto por última vez. Hay una puerta que he cerrado hasta el fin del mundo. Esto, los libros de mi biblioteca,
estoy viéndolos. Hay alguno que ya nunca abriré. Este verano cumpliré 50 años. La muerte me desgasta incesante. Y yo creo que este es un poema muy lúcido, ¿no es cierto? Es un hombre sin esperanza, que si el hombre mira la vida aquí abajo, como María Magdalena, lo único que puede construir es una religión que tenga que ver con la muerte. Y el desgaste. El desgaste, todo se deshace. Y María Magdalena crea esa religión de la muerte, o quiere crear esa religión de la muerte, esa religión a la que son adeptos tanta gente, esos que practican el ocultismo, que tratan de conversar con los muertos, que hacen culto a los muertos. ¿Cuánta gente hay que reverencia realmente esto? Yo he visto cementerios en Latinoamérica, muchos cementerios en Latinoamérica, donde junto a la tumba se pone un asiento, donde van a conversar con el muerto. Hay países latinoamericanos donde la gente va a celebrar la fiesta con sus muertos. Se acerca a las tumbas para celebrar esto. Y hay mucho de muerte en esto, de algo terrible, de algo negativo, de algo destructivo, porque cuando uno se acerca y celebra la muerte, esa religión es una religión que realmente es tétrica, es macabra, no tiene esperanza. Quiere decir que cuando María está mirando ese sepulcro y está buscando ese cuerpo, está cerrando para ella, en la forma en que ella piensa, lo que va a ser la fe en Jesús. Cuando la voz que está atrás le habla, ella descubre que es Jesús. Allí la fe se transforma. Cambia de perspectiva. ¿Sí? Claro, ahora tenemos otra cosa. Ahora ya no tenemos un cadáver. Ahora tenemos una victoria sobre la muerte. Y eso es la fe cristiana. Es la victoria sobre la muerte. Es encontrarse de pronto con que allí está la vida. Que donde uno esperaba encontrar la muerte, la disolución, el dolor, la tristeza, la desesperanza, ahora está encontrando la alegría, la vida, el gozo, la esperanza. Es decir, esa transformación se produce allí en Semana Santa. Se rompe el gran problema del ser humano, ¿no? Esa desesperación de enfrentar perdición para siempre de su propia vida y no saber qué va a pasar luego, ¿no? Más bien, no va a pasar nada, mejor dicho, piensan muchos. Claro, llegamos hasta acá y se acabó todo. No sé qué es lo que va a pasar. En ese momento, María Magdalena quiere agarrar el cuerpo, quiere agarrarse a Jesús. Y allí ella está inventando una segunda religión, que es la religión contemplativa, ¿no es cierto? No lo tengo para mí, ¿no? Que no se escape. Ahora que no se escape. Y Jesús le dice, no me retengas, no me toques, no me agarres. Ve. Es decir, le dinamiza la vida. El hecho de estar en contacto con la vida no significa que tengas que acá sentarte y quedarte, sino que significa que hay una buena noticia que hay que hablarla para todos. Y entonces María Magdalena recibe una nueva fuerza, y en esa fuerza de la esperanza va para predicar, para hablar, para conversar, para transmitir. Ahora ella tiene un mensaje esperanzado para los hombres. Ella tiene ahora, de verdad, el Evangelio. Porque Evangelio significa buena noticia, ¿no? Y qué buena noticia hay en la fe cristiana. La buena noticia de la fe cristiana es que Cristo ha resucitado de los muertos y podemos tener esperanza. Creo que es la única fe en el mundo que plantea una esperanza de este tipo, Salvador. Sí, una esperanza trascendente, una esperanza tan personal, tan segura, solamente el cristianismo da esto. Porque no es difusa la esperanza cristiana. Es una esperanza muy concreta, es una fe puesta en una persona real, en una persona de carne y hueso, Dios hecho hombre, manifestado en carne, en el Jesús resucitado y en la redención que se adquiere por ese Dios hecho hombre que muere por nosotros. Lo que quiere decir que estamos frente a una fe poderosa puesta en un Señor poderoso. Y tenemos una esperanza de un encuentro personal. No es la disolución del ser en la nada, ni nada de esto. Es el encuentro personal. Es donde el yo personal se encuentra con el yo personal eterno de Cristo. Usted, mi amiga y amigo, ¿dónde va a poner su fe entonces? ¿En qué clase de esperanza está viviendo? ¿Muere en la tumba? ¿O se transforma, se trasciende a esta vida? Enseguida volvemos con la charla aquí al lado de Salvador de Lutri.
Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Le preguntaba recién mi amiga y amigo, ¿cómo va a vivir esta Pascua en forma personal? Se lo estamos preguntando desde hace un rato largo. ¿Cómo lo va a vivir usted? En la trascendencia de la esperanza que vive, o va a quedarse en la muerte. Ahí estaría lo personal que uno tiene que plantearse, ¿no? Porque después caen todas las ideologías, todas las filosofías, todas las especulaciones intelectuales, Salvador, y queda esta confrontación de la vida de uno con lo que es este hecho histórico trascendente. Yo creo que nosotros estamos habitando, Esteban, en un mundo de hombres tristes, amargados y desesperanzados. La segunda mitad del siglo XX, con los pensadores de la posguerra y los existencialistas, sembraron una semilla de desesperanza en todos los hombres, y sembraron una semilla de desesperanza en el mundo occidental. Parecería que tener esperanza o tener alegría o tener gozo era una forma de la tontería y de la alienación, ¿no? Que lo normal, lo inteligente era vivir en la desesperanza y en la amargura. Así lo enseñaron los existencialistas. Uno tiene que vivir de cara a la muerte, pero sin esperar nada de la muerte, pensando, bueno, todo se termina allí. Claro. Entonces le quitaron a los hombres la alegría, porque ¿qué nos queda? Nos queda la desesperanza. Por eso tal vez tanta violencia. Los hombres empiezan a pensar, bueno, lo único que tenemos son estos pocos años de vida, tenemos que buscar la felicidad o la tranquilidad ahora, porque no hay ninguna otra salida. Por supuesto que detrás de esto aparecieron los mercaderes de la fe, ¿no es cierto?, que frente al hombre desesperanzado le quieren dar alegría, y entonces a veces le crean climas prefabricados de bullicio, de euforia, que los aturden y los sacan de la realidad, y entonces dice, bueno, esta es una manifestación de gozo y alegría, ¿no? ¿Qué se pasa después que uno practicó esa forma de culto? Es una especie de catarsis, ¿no? Sí, entusiasmos pasajeros, entusiasmos que pasan. El gozo y la alegría verdadera crecen en el corazón como crece la semilla. Es decir, no estalla la semilla de un día para otro, va naciendo y se va multiplicando dentro de la vida, y va creciendo y va dejando su huella, ¿no? Y yo no creo en estos climas de euforia que lo produce una persona desde afuera. Creo en el gozo, que es la manifestación de la alegría que viene desde adentro, desde lo profundo del corazón, desde la convicción profunda de quién es el Señor. Quiere decir que en vez de una excitación externa y superficial, lo que Dios produce es la verdadera esperanza, que es el gozo que nace en el centro del corazón, en la convicción de que Jesús ha resucitado de los muertos. Y esto es lo que Jesús puso en el corazón de María. No le hizo vivir un clima eufórico en ese momento, pero puso una semilla de gozo con su presencia y de esperanza que no se terminó después que ella se alejó de ese lugar, sino que continuó durante toda su vida. Porque es importante tener en cuenta que estos gritos intermitentes de euforia poco tienen que ver con el gozo cristiano. El gozo cristiano nace de esa convicción profunda de mi relación permanente y perfecta con el Señor, que está allí vivo, y mi esperanza de que voy a encontrarme con Él a pesar de lo que me pueda pasar aquí en la tierra. Esto fue lo que vivió María Magdalena. Y yo creo que tenemos que convocarnos todos a esto, a vivir el verdadero gozo. Ese gozo se va a transmutar en alegría. El gozo es algo que nace en el corazón y que después se expresa hacia afuera. Pero no eso que se expresa hacia afuera porque lo producimos desde afuera, sino que pongamos a Cristo dentro de nuestro corazón. Pongamos nuestra fe en el Cristo resucitado y pongamos nuestra vida y nuestra esperanza en Él, y dejemos que ese Cristo resucitado produzca en nosotros ese gozo permanente
a pesar de lo que pase a nuestro alrededor, y pueda trasuntarse en alegría y en un mensaje esperanzador para todos los que están a nuestro alrededor. Que esta Pascua sea realmente la Pascua donde no solamente recuerde que Cristo resucitó, sino que mi corazón y mi vida resuciten juntamente con Cristo a la alegría, al gozo y a la esperanza.
Escuchábamos de Juan Sebastián Bach el final, el coro final de su obra La Pasión según San Mateo, que es un verdadero deleite y que debemos escuchar más seguido. Ahora queremos escucharle a usted en este análisis en dos partes que hemos hecho con Salvador de Lutri sobre la Pascua y su significado, y cómo la alegría debe ser lo que se instala en nuestra vida cuando pensamos en la resurrección de Jesucristo. Puede opinar escribiendo el correo electrónico tierrafirme@transmundial.org, tierrafirme@transmundial.org. También encontrar nuestros materiales en www.tierrafirmertm.org. Allí va a encontrar el audio del programa, el archivo MP3 para descargarlo, el texto, todos materiales gratuitos para que usted acceda a ellos y se los estamos regalando. tierrafirmertm.org. Si prefiere una carta, hágalo a Tierra Firme, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Volveremos la próxima ocasión para avanzar a otros temas, cuando presentemos una vez más Tierra Firme.